¿sí? Que es la inmunidad de Estado. Antes de empezar el tema, voy a pasar, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pasar los avisos parroquiales. El primer aviso parroquial es el tema de la bibliografía, que he recibido varias consultas sobre ese tema. La bibliografía que está en el aula virtual, en el campus, es la bibliografía, digamos, que nosotros hemos tratado de seleccionar. Mucha es parte de la bibliografía básica, como el link que tienen de 10 de Velasco. También, bueno, después está Costa Ruda, hay algunos textos de Moncayo Vinuesa. Hay textos que son, digamos, tomados de la bibliografía básica. Hay otros textos, como el libro de Barbosa, que son bibliografía recomendada, que si bien no es bibliografía básica del programa, pero es recomendada, que les puede servir bastante. ¿Se escucha entrecortado? ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Se escucha bien, No, profe? se escucha bien. Yo lo Se escucho escucha bien. Gracias. Sí, se la escucha bien, doctora. Entonces, perfecto. Entonces, fíjense, porque a veces sí, a veces la conexión hace, si alguno tiene alguna conexión, o hay varios dispositivos conectados, así que se complique. Lo que les decía es que la bibliografía que nosotros ponemos en el aula es una bibliografía para que a ustedes les sirva, sobre todo en estos tiempos que por ahí se hace difícil para algunos de ustedes conseguir el material en papel, o digamos conseguir que alguien les preste bibliografía del año pasado. El que tenga bibliografía del año pasado, ya les he dicho la semana pasada y las clases anteriores, no hay ningún problema, sigue siendo la misma, ¿sí? Así que no hay problema, excepto para las unidades nuevas que hemos ido subiendo material, ¿sí? Que ya hay algún material subido y que se va a ir complementando a medida que se dé clase de las unidades 17, 18 y 19. El otro tema, bueno, como les digo, vean bien que me preguntaban, por ejemplo, el tema de la unidad 1, la unidad 1 tiene que ver el tema 1 y el tema 2, hay un extracto de Barboso, de que bueno, que les puede servir, y lo otro importante es que no se olviden que tienen que estudiar tanto el contenido, digamos, de la unidad, el contenido, digamos, teórico, más ahora se aumenta el contenido de las clases, estas que estamos dando sincrónicas, que son el análisis de los casos. O sea que el estudio del caso no reemplaza lo que ustedes tienen que también estudiar respecto de la unidad, ¿está claro? ¿Sí? Porque eso también me han preguntado. El otro tema es que con respecto a la plataforma, como ya va, o sea, dentro de más o menos un mes vamos a rendir, les pido que por favor vayan chequeando los datos con los que están ingresados en la plataforma, si están los nombres completos, si está el DNI, porque eso es importante, digamos, que ustedes tengan completo en la plataforma para que después se pueda, digamos, acreditar la identidad en el caso que hubiera que rendir a través de la plataforma. La modalidad de examen, repito, va a ser oral, en principio van a ser 2 parciales, ¿sí? El primer parcial, no, oral por la plataforma, ya vamos a ver si es por Meet o por el aula virtual, ya vamos a ver cuál es el sistema, pero posiblemente sea por Meet, igual que se hacen los exámenes libres. Pero tienen que tener los datos bien consignados, igualmente también fijarse que en su estado académico, en el sistema del SIU, estén, ahora que han migrado los datos, que estén sus datos, que estén inscritos en la materia, porque después cuando haya que, digamos, pedir la lista, el alumno que no esté en la lista del SIU no puede rendir. Y lo último es contarles que, bueno, la semana que viene van a tener actividad el martes sobre la unidad 3, van a analizar un fallo, un caso práctico con el doctor Ruiz, y el día jueves 20 de mayo a las 16:30 van a tener una conferencia sobre la inteligencia artificial y
las nuevas tecnologías y su vinculación con las relaciones internacionales, ¿sí? En una actividad intercátedra que les pedimos que participen todos, ¿sí? Así que eso para que lo vayan teniendo en agenda y vayan viendo de organizarse para tener actividad martes y jueves la semana que viene. Y lo último, no sé si está Nicolás Albornoz, es un compañero que ha dejado una invitación en el aula virtual para una conferencia sobre los 30 años de Mercosur, ¿sí? Que se realiza este jueves, creo, y ahí en el foro yo he dejado el link para las inscripciones, ¿sí? Que él nos ha hecho la invitación si quieren participar. El orador principal de la exposición es Celso Amorín, que ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿sí? Entonces, sobre todo vinculado, él muy amablemente ha cursado la invitación, teniendo en cuenta que, bueno, que en la materia se ha incorporado la unidad de procesos de integración, ¿sí? Sí, todas las actividades son para todas las comisiones, ¿sí? Todas estas actividades son, esta clase es para todas las comisiones, hay una sola clase para todas las comisiones, por eso después queda guardada para los alumnos que no pueden concurrir, digamos, a las clases, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que también puedan participar. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos convoca, que es la unidad 4. Cuéntenme, ¿han leído, han podido leer el caso, han podido... El primer parcial va hasta la unidad 9, de responsabilidad internacional. ¿Han podido leer el caso? ¿Han podido...? Todavía no sabemos la fecha del primer parcial. Eso lo vamos a confirmar seguramente la semana que viene, supongo ya, porque ya vamos a estar en condiciones de que nos autoricen y que nos den la fecha. ¿Han leído sobre inmunidad? ¿Alguien sabe qué es la inmunidad? Doctora, Sí. buenas tardes. Hola, buenas tardes. El caso sí, lo de la inmunidad tiene que ver con el paso inocente. No, el caso La entre los inmunidad institutos, ¿cómo? es una característica que tiene la soberanía de todo Estado, libre e independiente. Es un derecho, ¿sí? La inmunidad es un derecho. Es el derecho que tienen los estados de no ser sometidos ni a los tribunales ni a las sentencias de otro estado, ¿sí? Esto que decía Dalma de el paso inocente es uno de los derechos que tiene un estado dentro de los espacios jurídicos marítimos. El caso se vincula en parte con el tema del derecho de paso que reclama Argentina, pero específicamente tiene que ver con el reconocimiento de esto que decía Carola, de digamos, posibilidad de que un Estado tenga, en base a su soberanía, ¿sí?, el respeto de su inmunidad. Exactamente, está vinculado a la igualdad jurídica de los Estados. Recuerden, cuando nosotros hablamos de igualdad en general, es un concepto bastante, digamos, impreciso, porque igualdad, los estados no son iguales, materialmente no son iguales, hay estados que en ciertas situaciones políticamente no son iguales, ¿sí? Entonces cuando hablamos de que el fundamento de la inmunidad, o sea, de este derecho que tiene un estado, a que no a no ser sometido ni a una jurisdicción, ni a las sentencias, ni que sus bienes sean ejecutados por decisiones de otros estados, ¿sí? Está fundado en la igualdad jurídica, en la isonomía jurídica, como pone acá, mira, la igualdad jurídica que viene de este concepto de la paz de Westfalia, ¿sí? En el que se instaura este respeto, ¿sí?, de que los pares no tienen, ¿sí?, jurisdicción unos sobre otros. Entonces la igualdad jurídica, la isonomía jurídica va a ser el fundamento de la igualdad, que es lo que vamos a analizar en este caso. Digamos, ese concepto de ese derecho de no ser sometido ni a las decisiones ni a la jurisdicción de otro Estado, hace que se le reconozca al Estado dos tipos de inmunidad.
Yo en realidad esto no tendría que estar diciéndolo, ustedes tendrían que haberlo leído, Sí, ¿sí? es la inmunidad Porque esta de es una clase, jurisdicción y de esta es ejecución. una clase práctica y no teórica. ¿Cómo? Perdón. Digamos, está basada en la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, que está Claro. fundamentada en El independencia e reconocimiento de la igualdad. inmunidad se da en dos aspectos, exactamente, la jurisdicción y la ejecución. ¿Vos nos podés explicar, Carola, qué significa eso? Es básicamente reconocer la soberanía de los estados frente a otro estado. Está basado, digamos, en su independencia y en el reconocimiento también de los otros estados. Y Profe. está con independencia también de qué tipo de estado se trate, ¿no? Porque digamos que hay estados que tienen una actividad fuerte en su propio imperio y otro en el tema de gestión. No, a ver, tenemos, hay que distinguir algunas cositas. La inmunidad está basada, sí, en este reconocimiento de que entre los elementos que el Estado tiene, que son la población, el territorio, la posibilidad de organizarse políticamente, está la soberanía, ese poder imprescriptible del que hablaba Baudin, ¿sí? En donde indivisible, donde el Estado es soberano hacia adentro, ¿sí? Sobre respecto a su territorio, su población, su organización política, e independiente hacia afuera en relación a los otros estados. Esto que nace en la Paz de Westfalia, en 1648, ese reconocimiento de esa igualdad como ente en la comunidad internacional de cada uno de los estados, más allá de su poder militar, de su poder político, de su poder económico, ¿sí? Esa inmunidad tiene dos, digamos, aristas, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, estamos hablando del derecho, ¿sí?, que el Estado tiene, ¿sí?, a no ser sometido a los tribunales y a la legislación de otro Estado. Entonces vamos a hablar de que en la interrelación de Estados, ¿sí?, hay un Estado territorial, que es el que tiene competencia para atender ciertos asuntos, y hay un Estado extranjero, que va a ser el que actúa dentro del Estado territorial, y que en base a su inmunidad de jurisdicción, no puede ser alcanzado ni por los tribunales ni por la normativa de ese Estado territorial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, estamos hablando justamente de esta, digamos, imposibilidad de que un Estado extranjero sea sometido a la autoridad de otro Estado. Y cuando hablamos de inmunidad de ejecución, estamos hablando que los bienes de ese Estado extranjero, ¿sí?, son inmunes, o sea, no pueden ser ejecutado o sometido a una decisión administrativa o judicial de otro Estado. Pero vamos a ver que el alcance de estos reconocimientos de inmunidad es limitado, ¿sí? Ese alcance ha ido evolucionando. Años anteriores, en tiempos inmemoriales, como dice el derecho internacional, el reconocimiento de las inmunidades era absoluto, digamos, o sea, no podía ser juzgado un Estado, los tribunales de otro Estado, no podía someterse los bienes de un Estado a las sentencias de otro Estado bajo ningún tipo de situación o excepción. Con la jurisprudencia, con la doctrina, con el devenir de las relaciones en la comunidad internacional, vemos que este alcance va a ser, digamos, limitado, y hoy se reconoce, sobre todo en el tema de la inmunidad de jurisdicción, un alcance restringido de esa inmunidad. Entonces, vamos a tener casos en los que sí se puede someter a un Estado extranjero a los tribunales del Estado territorial. Esos casos generalmente van a estar vinculados, como decía Cacarola, a la distinción entre actos de imperio y actos de gestión. El Estado, como ente soberano, es inmune, y el poder que ejerce no puede, digamos, ser sometido a otra autoridad u otro poder. Entonces, en los actos de imperio, donde se demuestra el poder del Estado, en esos actos donde solo el Estado puede desempeñarse, como puede ser la designación de un embajador, o digamos, las decisiones de las relaciones exteriores con otro Estado, en esos actos el Estado tiene inmunidad, no puede ser juzgado, ¿sí?, por otro Estado. Pero eso no implica que
cualquier acción del Estado va a quedar sin justicia. Si el Estado lleva adelante alguna acción de imperio, pero es violatoria de una obligación internacional, como puede ser algo que esté en la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas, eso no implica que no va a ser juzgado. Quiere decir que el Estado será juzgado por, digamos, los organismos o por su propia justicia en base a la falta que haya dentro de la obligación internacional. Cuando hablamos de los actos de gestión, estamos hablando de actos en donde el Estado, dice la doctrina, ha bajado al ámbito del derecho privado. Y entonces ahí es donde se aplica este alcance restringido de la inmunidad. La jurisdicción del Estado del foro, del Estado local o del Estado territorial, sí puede actuar sobre el Estado. O sea, sí puedo demandar, yo puedo, ¿sí?, demandar al Estado extranjero en los tribunales del Estado territorial. Esa es, digamos, la cuestión que se debate en los alcances de la inmunidad. ¿Cuáles van a ser esas situaciones en las que yo sí puedo demandar a ese Estado? Van a ser las situaciones establecidas por la ley. O sea, ya la doctrina general internacional y las normativas nacionales y regionales han establecido marcos, o sea, leyes, normas, en donde se establece taxativamente cuáles son las situaciones en las que yo sí puedo demandar a un Estado extranjero ante tribunales locales. Por ejemplo, las cuestiones laborales, por ejemplo, las cuestiones comerciales, por ejemplo, las cuestiones vinculadas al inmueble. Estamos haciendo un repaso, porque esto lo tienen que ver ustedes, esto está en la clase, que está subida en el aula virtual, ¿sí? Y está en el material de estudio, que es el material de 10 de Velasco principalmente, y si no, en algún material que ustedes, digamos, ya sea Barbosa u otro material que vean ahí en el aula virtual. Entonces, cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, vamos a tener que distinguir, dice la doctrina y dice la legislación, si el acto que está llevando adelante el Estado es un acto de imperio o un acto de gestión. En el acto de imperio, el Estado es inmune. En el acto de gestión, sí puede ser demandado según si ese acto entra dentro de las categorías que establece la legislación. ¿Está claro? ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe, perfecto. Bien. Cuando hablamos de la inmunidad de ejecución, o sea, ¿qué pasa con bienes del Estado? ¿Sí? Para atender las sentencias que se hayan, digamos, podido emitir en un Estado extranjero, si esas sentencias van a poder dar cumplimiento sobre los bienes del Estado. Ahí la cuestión es más controvertida, porque ahí digamos, la doctrina y sobre todo la jurisprudencia y la normativa no es tan uniforme. Porque la gravedad institucional de embargar un bien del Estado es tal que no todas las legislaciones ni todos los estados aceptan la posibilidad de que un bien sea tomado directamente por un juez del estado, de otro estado, digamos, y se cobre una sentencia sobre ese bien. Entonces ahí la distinción es que hay que hacer qué tipo de bienes serían los que están exentos de ese poder del Estado extranjero. ¿Qué bienes son inmunes de manera absoluta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su finalidad, todavía no estoy hablando de juez de griesa, pero de eso se trata el caso. ¿Qué bienes, ¿sí?, van a poder estar sustraídos de manera general, de manera, digamos, sin controversias dentro de la comunidad internacional a las decisiones de otro Estado? Y cuando, ¿sí?, las decisiones de otros, digamos, de otros jueces o de jueces de otros estados pueden hacerse cumplir sobre los bienes del Estado extranjero. ¿Y por qué esto? Porque es lógico que si hay una sentencia, esa sentencia tenga que ser ejecutada, ¿sí? Ustedes como estudiantes de abogacía saben que parte esencial de la sentencia es la posibilidad de ejecutarse.
Entonces, la cuestión está en poder, digamos, distinguir. La doctrina no es uniforme, como yo les decía, la jurisprudencia tampoco es uniforme. Hay una convención de las Naciones Unidas de 2004 que justamente va a legislar sobre la inmunidad, tanto de jurisdicción como de ejecución de los bienes, pero no todos los países, por ejemplo Argentina no la ha ratificado. Argentina tiene una normativa, la 24488, que es solo sobre inmunidad de jurisdicción y no habla de la inmunidad de ejecución. Entonces, en realidad, digamos, la cuestión a nivel internacional está dado por algunas normativas, como es la CONVEMAR, la Convención de Derecho del Mar, o la Convención de Bruselas sobre buques de guerra, que establecen que hay ciertos bienes del Estado que son inmunes absolutamente, y eso no se discute, ¿sí? En base a la igualdad soberana de los Estados, y en base también a el uso que los Estados hacen de esos bienes, que tienen que ver con los intereses esenciales del Estado, con las finalidades esenciales del Estado. Y eso es lo que se discute en este caso que vamos a analizar hoy, que es el caso de la Fragata Libertad, ¿sí? En este caso, lo que se va a poner en juego es la interpretación de las cláusulas de la Convención del Mar, que habla sobre la inmunidad de los buques de guerra, o los buques oficiales de uso no comercial, ¿sí? Y en qué espacios jurídicos esos buques gozan de esa inmunidad, ¿sí? Y cuáles son las obligaciones de los estados, digamos, ribereños, y cuáles son los derechos de los estados del pabellón del buque respecto a la introducción de esos buques, o el ingreso de esos buques en las aguas territoriales de otros estados, ¿sí? ¿Tienen a mano la Convención del Mar? Sí, Doc. ¿Sí? Bueno. ¿Quién quiere leer el artículo 90, el artículo 32? Empecemos de adelante para atrás. El 17. ¿Tienen a la convención a mano? Sí, estoy buscando el artículo, Doc. Hola, buenas tardes. Si quieren paso a leer el artículo 17. Bueno. Sí, por favor. Buenísimo. Entonces el artículo 17 dice: derecho de paso inocente. Con sujeción a esta convención, los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial. Parece que la profesora se desconectó, ¿puede ser? No, se quedó sin audio. Doc, otro artículo. Doctora, ¿nos escucha? Hola. No. Hola, Entre ¿me nosotros. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Ahora sí, profe. Ahora sí, ahora sí. ¿Tienen a mano la convención? Sí, ya leyó una compañera el artículo 17. El 17 y el 18, perdón, no he escuchado. No, ese todavía no se leyó, doctora. ¿Tienen a mano? Bueno, a ver, leamos el artículo 17. Significa el artículo... no. Artículo 18. Significado de paso. Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de a. Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores. O b. Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella. 2. El paso será rápido
e ininterrumpido. No obstante, el paso comprende la detención y el fondeo, pero solo en la medida en la que constituyen incidentes normales de la navegación, o sea, impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave, o se realicen con el fin de prestar auxilios a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultades graves. Bien. Ahí los dos artículos nos están diciendo qué es el paso, ¿sí? ¿Para qué es importante determinar qué es el derecho de paso? Porque cuando un buque, ustedes saben, tiene que llegar a las aguas territoriales de otro estado, no puede ingresar directamente sin tener una autorización, porque la semana pasada, cuando hablábamos de la determinación de la plataforma, habíamos hablado, sabíamos que sobre esos espacios, ¿se acuerdan que yo les mostraba en las diapositivas? Esos espacios que van desde el alta mar hacia adentro de los estados, hay distintos derechos y obligaciones que los estados tienen sobre esos espacios. Entonces, en la parte de convenciones, ahí vas a encontrar la Convemar, Ariel. Entonces, en base a eso, es que los estados deben solicitar, para poder tener este derecho de paso que les da la convención, ¿sí?, tienen que solicitar autorización, y en función de eso tienen que cumplir, esa autorización se da, y tienen que cumplir ciertas obligaciones, como que el paso sea ininterrumpido, que sea pacífico, que cumpla, digamos, con ciertas condiciones. ¿Para qué? Para que le puedan otorgar lo que dice el artículo 32, si leen el artículo 32 van a ver que el artículo 32 habla de las inmunidades de los buques de guerra. ¿Lo tienen a mano? ¿Quieren leerlo, por favor? Inmunidad de los buques de guerra y otros buques de estados destinados a fines no comerciales, con las excepciones previstas en la subsección A y en el artículo 30 y artículo 31, ninguna disposición de esta convención afectará a la inmunidad de los buques de guerra y otros buques de estados destinados a fines no comerciales. ¿Qué dicen los artículos anteriores? Que cuando no se cumplan las condiciones del paso, ¿sí?, del paso inocente, se le puede pedir al Estado que salga del mar territorial, ¿sí?, y no se le reconozca, pero la inmunidad del buque de guerra está establecida, digamos, dice, ninguna disposición de esta convención, o sea, ninguna de las partes, o sea, no está diciendo en el mar territorial solamente, sino que en ninguno de los espacios jurídicos del mar se van a afectar las inmunidades, ¿sí? La inmunidad del buque se respeta tanto en el mar territorial, como en la zona contigua, como en la zona económica exclusiva, como en el alta mar, ¿sí? Pasemos ahora a la definición de buque de guerra. Esta definición de buque de guerra está en el artículo 29, ¿sí? Y dice: todo buque perteneciente a las Fuerzas Armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado, cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares, ¿sí? Tengan en cabeza esta definición de buque de guerra, ¿sí?, para que después puedan ver si es que la fragata Libertad es o no un buque de guerra. Pasemos ya a la otra parte de la convención, que es los artículos 90 y 95. ¿Lo tienen al artículo 90? ¿Alguno quiere leerlo, por favor? Ahí lo leo. Sí, dale. Artículo 90. Derecho de navegación. Todos los estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolan su pabellón navegan en el alta mar. Bien. ¿Y el 95, por favor? Inmunidad de los buques de guerra en el alta mar. Los buques de guerra en el alta mar gozan de completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier estado que no sea el de su pabellón. Bien, perfecto. Gracias. Acá pregunta Mauricio, dice, ¿solo los buques de los estados? Todos los buques que ingresan a
los espacios jurídicos marítimos de un Estado deben pedir autorización. Nosotros ahora nos estamos concentrando en buques de guerra, por eso yo he leído la definición de buque de guerra y hemos pasado a la inmunidad de buque de guerra. ¿Por qué? Y a las libertades que tienen los buques de guerra en alta mar, porque vamos a ir enfocándonos en lo que plantea la Fragata Libertad, ¿sí? ¿Conocen a la Fragata Libertad? Sí. No, pero supuestamente es un buque escuela, ¿no, doctora? Supuestamente no, es el buque escuela Es, insignia perdón. de la Armada Argentina, ¿sí? Es el buque a través del cual los cadetes de la Armada hacen su instrucción. Pero ¿sí? no tan solo argentinos, también hacen chilenos, También uruguayos. exactamente, Bolivia, Venezuela, de varios países. ¿Lo ven ahí? ¿Lo conocían? Sí, sí, Seguramente cuando alguno que haya viajado a Buenos Aires o a Mar del Plata lo habrá podido ver en el puerto, a veces cuando hace su retorno de las misiones, ¿sí? Está ahí en el puerto, digamos, anclado, y se lo puede visitar. El buque, el buque, digamos, la Fragata Libertad, es o sea, aparte de ser un buque de escuela, un buque de guerra, ha sido construido, bueno, hace como más de 50 años, ¿sí? Es, digamos, parte del patrimonio cultural, histórico de la Argentina, porque su mascarón de proa, o sea, el frente del buque, ¿sí? Que representa la República, es una obra artística histórica, ¿sí? Entonces tiene para el derecho internacional y para la legislación nacional una gran importancia, ¿sí? No solo por su uso, sino también en sí mismo como un bien cultural del Estado, ¿sí? Es Todo más, esto que yo les voy diciendo... profesora, disculpe, hubo un tiempo en que se presentó un proyecto para convertirlo en casino incluso. Sí, sí, porque realmente, si uno se pone a ver, no corresponde, la tecnología que tiene el buque no corresponde con la tecnología que se desearía que tuvieran los buques de guerra de un Estado moderno, pero a los fines del cumplimiento de sus misiones y de la importancia que tiene para la formación de los cadetes, el buque sigue cumpliendo su misión, ¿sí? Por supuesto, siempre hay alguna En idea. realidad, digamos, lo que le salvó al buque es haber estado todavía registrado en el registro como buque de guerra. Pero Exactamente. Bueno, eso ha sido un poco controvertido porque estaba registrado de una manera bastante anómala, pero sí, o sea, su función y lo que estaba haciendo en el buque, en el puerto de Tema, era justamente cumpliendo parte del adiestramiento militar que cumplen los cadetes. Vamos a ver entonces de qué trata el caso, ¿sí? ¿Han leído el caso? ¿Alguno de ustedes ha leído el caso? sí, profesor. ¿Y quiénes son las partes? El estado de Ghana y Argentina. El estado, ¿dónde queda Ghana? África. Cerca de- África, ¿sí? A ver, vamos a ver un mapa acá de África. Un segundo. ¿Ven ahí el mapa? Sí, doctora. Ahí Sí. ven, está Sí, África, acá arriba, ¿sí? Está África, y acá, en extracto de esta parte vendría a ser, ¿sí? Este es el Océano Atlántico, o sea, esta parte este es el Océano Atlántico, y ahí en ese codito está Ghana, ¿sí? Accra es la capital y Tema es el puerto, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Vamos a verlo en otro contexto. Aguarden un segundo. Cerrar acá esto. Ahí. Ahí lo ven, ahí está Ghana, ven el cursor,
Ahí está Sí. Ghana, ¿sí? Bueno, esta Costa de Marfil, este es, digamos, o sea, es el Océano Atlántico, o sea, es el océano que compartimos con África, ¿sí? Este es el planiferio, ¿ves? Acá está Argentina, y ahí estaría Ghana. ¿Lo ven? ¿Sí? El Fragata Libertad sale y hace un recorrido al mundo por 60 puertos durante un año, ¿sí? Donde en varios meses va recorriendo puerto por puerto. Para llevar adelante ese recorrido, ¿sí? Principalmente debe primero solicitar autorización, cosa que sucedió en este caso. O sea, la Fragata Libertad, las autoridades del ministerio habían solicitado a las autoridades ganesas autorización para poder hacer escala en el puerto de Tema. ¿Qué pasó? Una vez que llegaron a este puerto en África, ¿sí? Llegaron el 1 de octubre de 2012, 2 días después reciben una comunicación por parte de las autoridades ganesas que iban a embargar la Fragata Libertad, ¿sí? Digamos, como respuesta o, digamos, a pedido de un exhorto que enviaba el juez Griesa, que ahí uno de los compañeros nombraba, el juez Griesa de Nueva York, ¿sí? Con fundamento en el juicio que te estaba sucediendo en el Distrito 2 de Nueva York por el canje de los bonos de la deuda argentina. Profesora, ¿Te acuerdan? Sí. ¿puedo Sí. hacer un agregado? Porque a mí me llamó mucho la atención que una sentencia en Nueva York haya tenido después ejecución, digamos, en Ghana. Y era porque en ese lugar había una subsidiaria de la empresa. Por eso es que cuando cae la sentencia, digamos, un mes antes, va a la subsidiaria y sabían, digamos, que iba a amasar el puerto la fragata. Y en esa subsidiaria presenta al Tribunal de Ghana, digamos, el tema de la ejecución, que en realidad estos bonos estaban fuera, digamos, de lo que se llama las cláusulas de acción colectiva. Claro, a ver, hay muchas cosas que hay que analizar. Por un lado, veo que ahí en el chat están poniendo varias cosas. Hay muchas cosas que analizar. El tema del exhorto que se dé en Ghana tiene que ver justamente con, por un lado, el tema de la subsidiaria. Si ustedes se ponen a ver los capitales que intervienen, son NM Capital, Aurelio, DART, Elliot, que se repiten en casi todos los juicios de deuda externa o de deuda soberana que tienen los países. O sea, son capitales que se dedican a la compra de bonos de la deuda soberana. El tema de que haya sido en Ghana tiene que ver, por un lado, el tema digamos, de que pertenecen a la Commonwealth, que ustedes saben que es la comunidad de estados que están asociados, que integran parte de la corona británica, y parte de estos capitales son capitales de origen británico que obtienen, digamos, cierta relación con la justicia británica. A la vez, lo que se... Sí, exacto, administran fondos de terceros. Sí, hay Fondos, bonistas, sí, ya sea de hay bonistas tercera o... argentinos también, doctora, ¿no? ¿Cómo? Sí, Hay sí, sí, bonistas por eso argentinos. hay de todo tipo. Hay bonistas argentinos, Porque todos italianos, dicen fondo japoneses, buitre, alemanes, pero los buitres también de los tenemos todo en la Argentina. tipo. Lo que pasa es que, bueno, hay mayoría o tienen la posibilidad, estos capitales, digamos, de mover, digamos, el proceso de modo que puedan llevarse adelante, digamos, este tipo de medidas. Que haya sido en el puerto de Tema, o sea, ha tenido muchas interpretaciones políticas. La cuestión está que la justicia ganesa, digamos, lleva adelante un proceso en discordancia con una decisión o con otro acto, digamos, llevado adelante por el Poder Ejecutivo ganés. Por un lado, el Poder Ejecutivo ganés acepta, ¿sí?, la llegada del buque Fragata Libertad argentino, ¿sí?, como un acto dentro de los derechos, de los derechos establecidos en la Conmemar, y por el otro lado la justicia ganesa permite o acepta
digamos, el cumplimiento de este exhorto que viene desde la justicia norteamericana a tener efectos sobre un buque del Estado argentino. Entonces lo que nosotros vamos a analizar en este caso es cómo sucedió esto y si ese embargo, ¿sí?, al que se sometió a la fragata es legítimo. Más allá de que también podemos discutir el origen de los bonos y cómo llega a decidirse la cuestión, que eso también lo podemos hablar porque tiene que ver con la inmunidad de jurisdicción, la cuestión de los bonos de la deuda soberana argentina ante los tribunales norteamericanos, ¿sí? Entonces, ¿alguno de ustedes conoce, sabe, lo ha leído, quiere contarnos, para que no sea un monólogo y yo lo cuente todo? No, inmunidad diplomática. Una de las cosas que tienen que tener claro, y eso por eso era importante que también vayan viendo los temas, y la semana pasada habíamos hecho esto, es que tienen que tener bien claro que cuando hablamos de inmunidad de Estado, estamos hablando del derecho que tienen los Estados, en virtud digamos, del fundamento que hemos dado, que es el principio de la inmunidad jurídica de los Estados, a no ser sometidos ni a los tribunales, ni a la legislación, ni a las sentencias de otro Estado, que es muy distinto de la inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática tiene base en el principio de la territorialidad y en el principio de la funcionalidad. En realidad el principio de la territorialidad ya está siendo abandonado y es el principio de la funcionalidad el que hoy, sobre todo en las convenciones de Viena de las relaciones diplomáticas, es el que impera, que es justamente que en función de la representación que tienen esos funcionarios diplomáticos o esos funcionarios consulares, es que se le otorga ciertos derechos, ciertas facultades y ciertos privilegios, ¿sí?, para que no sea, digamos, sometido a ciertas, digamos, como es, por ejemplo, la inmunidad de jurisdicción civil, penal, administrativa que tienen los agentes diplomáticos, ¿sí? Entonces, para poder ejercer su función, les otorga el reconocimiento del Estado que recibe, el Estado, digamos, que acepta la representación en relación al Estado que está llevando, digamos, adelante este representante, le otorga esta especie de inmunidad, digamos, que es distinta a la inmunidad de Estado. Volviendo al tema del caso, en este caso lo que se está decidiendo es en qué, digamos, en qué normativa, ¿sí?, se basa la posibilidad de ejecutar primero una, digamos, ya, de que un juez de Nueva York pueda decidir sobre las cuestiones vinculadas a bonos de la deuda argentina. Segundo, si es legítimo que ese juez de Nueva York mande vía exhorto a la justicia ganesa un pedido de embargo de un bien argentino, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha leído, sabe, quiere contar, digamos, o qué opina sobre esta situación? Mientras yo leo el chat de lo que estoy poniendo. ¿Se acuerdan de los bonos de la deuda? ¿Saben lo que son los fondos buitre? ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí, profesor. Son fondos especulativos, doctora, que hay a nivel internacional, muchos grupos. ¿Y por qué son especulativos? Y bueno, porque generalmente están acostumbrados a hacer dinero con justamente bonos de países de subdesarrollados, que necesitan tomar créditos de organismos internacionales, y después cuando defaultean esos bonos, el país no puede pagar, entonces ellos compran esos bonos, y a través justamente de las demandas, del manejo de los jueces, y de los diferentes países, porque ellos tienen, no sé, esos países sudafricanos, creo que en todos esos países deben tener una institución en la cual le producen dinero a ellos. ¿Y está mal eso? En realidad es que manejan la comunidad internacional a piacere, ellos creo.
está mal hacer dinero Cuando con No, países está que mal, necesitan pero- plata y por eso emiten bonos de la deuda? No, Sí, pero pero dice que cuando un particularmente Estado los pide bonos dinero en argentinos préstamo, se abrió un canje y creo que entraron al canje el 92.6% de los bonistas. Y justamente este porcentaje no entraron al canje y bueno, lo compraron estos inversionistas, que también son argentinos, ¿no? Hay argentinos que forman parte de ese grupo. Ujú. Y bueno, y Sí, cuando Carola. vino el gobierno de Macri, ellos pagaron 15.000 millones de dólares, creo. porque Hay yo he leído distintos bueno, grupos. que hay Ujú. prestamistas que no pueden pretender que la inversión que estén escritas, digamos, pueden ser devueltas a su totalidad, porque dice que analizando que cada Estado emisor que configura, digamos, la política administrativa, y no pueda devolver esto, no implica que quede, no pueda devolver, digamos, toda la deuda o en su totalidad, tiene que volverla a estructurar, o sea, como que tienen que volver a firmar un pacto y tratar de establecerla en más tiempo o con mayores intereses. Pero, ay, yo no sé si me están... Se te ha cortado el micrófono. Ah, bien. Que no, que en este sentido, digamos, los estados pueden, digamos, reestructurar su deuda, pero lo que pasó con estos inversionistas es que ellos no entraron en esta estructura, tienen un nombre, como que ellos quedan fuera de estos créditos. Por eso son holdouts, porque están fuera de Holdout. de la reestructuración. A ver, todo lo que ustedes están diciendo está muy bien. Yo le hago la pregunta justamente para generar debate. Obviamente que hay mucha controversia respecto de cómo actúan de cómo actúan estos fondos. Disculpe, Sí. yo entiendo de lo que he leído, que Ghana sí reconoce la inmunidad, pero la problemática está en lo que es las aguas internas que ellos llamaban, ¿entiendes? Está muy bien, ahora está perfecto lo que vos estás diciendo. El tema es que reconoce la inmunidad en un principio, pero lleva adelante las medidas de embargo. Entonces, Claro, a eso hay una discordancia entre los actos que lleva adelante el Estado ganés, que eso después es parte de los puestos. Y lo que yo me llama la atención y que yo entiendo es que cuando, como Ghana y Argentina están inscritas y tienen reconocimiento de que primero se debe negociar, ahí en el plazo del día 4 al día 12 creo que entre Ghana y Argentina se llevan unas notificaciones como para llegar a un entendimiento y Argentina alude que Ghana no contesta, no tiene la predisposición para llevar a cabo la solución, digamos. Es por eso que también empieza la problemática, creo yo. No, el tema no empieza ahí la problemática, la cuestión es que lo que vos estás diciendo muy bien es que la cuestión procesal de que el 283, el 287 y 290 de la Convención establece un procedimiento en donde los Estados tienen obligación de llevar adelante negociaciones diplomáticas. ¿Sí? Entonces, Argentina cumpliendo esos artículos, cumpliendo digamos, esas previsiones, va a mandar una delegación para llevar adelante las negociaciones extras, que por 15 días tienen la obligación de hacer. Cuando esas negociaciones fracasan, no se puede, digamos, claro, no se puede continuar con el proceso de manera diplomática y se hace ya frente a la constitución de un Tribunal Internacional de Derecho del Mar. ¿Sí? Aguárdenme un segundo, voy a cerrar con una puerta. Doctora, cuando se toman los créditos, los estados toman crédito en esa situación. Perdón, ¿sí? Cuando los estados toman crédito a los organismos estos internacionales, Fondo Monetario Internacional,
¿Qué delegan la jurisdicción? ¿Cuál es lo que se hace mal? Porque creo que ahora estamos en la misma situación, ¿no? Más o menos. Históricamente. Sí, bueno. No, a ver, por eso un poco yo quería generar el debate para que hablemos de contexto. Ya la sentencia, después ustedes la van a leer, o bueno, un poquito después vamos a trabajar en grupo. Pero la cuestión está vinculada a dos cosas que se han comentado, se han discutido y se siguen comentando y se siguen discutiendo. Por un lado, el tema de la legitimidad o no de la prórroga de jurisdicción de un Estado soberano, y por el otro lado está la cuestión de la inmunidad de los bienes de ese Estado respecto de estos juicios que se dan en el marco de reestructuraciones de deuda soberana. Cuando hablamos, digamos, de la prórroga de jurisdicción, estamos hablando de una facultad que tiene el Estado de someterse, hemos dicho cuando hablamos de la inmunidad de jurisdicción, que los Estados pueden, ¿sí? O sea, que a los Estados se les reconoce inmunidad de jurisdicción, pero pueden someterse a la jurisdicción de otros Estados de manera voluntaria. Que amén de su característica o de sus facultades o sus derechos como ente soberano, pueden los Estados, ¿sí?, someterse a los tribunales de otro Estado. Y eso deben hacerlo de una manera válida. ¿Cuál es la manera válida? Hacerlo a través de los órganos del Estado, ya sea una ley del Congreso, ¿sí?, o una disposición del Poder Ejecutivo, en el caso que el Congreso lo delegara, para prorrogar su jurisdicción. O sea que aceptar en ciertas situaciones o en ciertas controversias la jurisdicción de otro Estado. Ustedes saben que el tema de la deuda en la Argentina es un tema de larga data que tiene una discusión muy grande respecto de la legitimidad o no de la deuda externa. Y que si bien se ha hablado extensamente sobre si la deuda es legítima, si su origen es legítimo, que se hubiera podido, digamos, en algún momento alegar su ilegitimidad, sabemos que a través de las leyes de presupuesto se ha ido confirmando y de una manera u otra aceptando, ¿sí?, esa deuda, y se va incorporando la posibilidad de seguir, digamos, generando las divisas necesarias para pagar la deuda externa. ¿Cómo se generan esas divisas? A través de la generación de lo que se llaman los bonos de la deuda soberana, que son letra de cambio que emite el Estado por una ley del Congreso, en donde el Congreso faculta al Poder Ejecutivo, o la misma ley lo dice, en donde acepta la jurisdicción que por uso y práctica se usa en el ámbito financiero, que es la legislación ya sea europea o la legislación de Norteamérica. Entonces, los bonos de la deuda soberana argentina, que son los que se discuten en estos juicios con los holdouts, ¿sí?, son bonos, ¿sí?, que se han emitido por una ley del Congreso, en donde esa ley prevé que Argentina, en caso de controversia, se renuncia a su inmunidad de jurisdicción y se somete a los tribunales de Nueva York, del Distrito 2 de Nueva York, que en ese momento estaba a cargo del juez Mesa, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando que el proceso judicial es un proceso en donde Argentina, como ente soberano, aceptó someterse a esa jurisdicción. Después va el segundo punto, que es la situación de los fondos buitres. Por un lado, no está mal que un Estado pida dinero, o sea, que genere divisa a través de los bonos, que haya, sí. Perdón, para recapitular un poco, entonces sería la inmunidad al principio y la prórroga a la excepción. Claro, entre las excepciones a la inmunidad de jurisdicción está el sometimiento voluntario del Estado a la jurisdicción de otro Estado. La prórroga de jurisdicción no estaba en nuestra legislación hasta la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que se hace en los años 76, 77, en el proceso militar, en donde se acepta justamente para poder emitir deuda, se acepta la posibilidad, ustedes recuerden, o si no, cuando lo lean al material de Diego Velasco van a ver que hasta los años 70, la mayoría de las legislaciones, incluidas la norteamericana, la argentina, la británica, la europea, no existía la posibilidad
de tener excepciones a la inmunidad de jurisdicción. El alcance era absoluto, ¿sí? Y solamente por una manifestación diplomática se podía generar este sometimiento voluntario. Entonces, el sometimiento que hace Argentina para poder emitir la deuda es un sometimiento voluntario y lo hace a través de una ley del Congreso. Por eso se acepta, ¿sí?, la jurisdicción de Nueva York. Por otro lado, una vez que se emite deuda, como yo les decía, que no está mal, y que no está mal que haya personas, bonistas argentinos, jubilados japoneses, alemanes, que compren esos bonos, está la cuestión de lo que sucede con los países, y en eso sí, ustedes ahí varios ponían, o sea, la controversia que se da respecto de ciertos países y el mercado especulativo que se arma respecto de la posibilidad de que esos países no paguen esa deuda y entren en cesación de pagos. Entonces ahí está la cuestión vinculada a que cuando estamos hablando de que esos bonistas, cuando ven la posibilidad de que ese país renuente a pagar o imposibilitado de pagar, empiece a generar, digamos, situaciones de reestructuración que hablaba Carola, venden sus bonos en el mercado internacional a otros capitales, que son estos grupos, ¿sí?, que son los llamados fondos buitre, que compran los bonos de países que tienen un alto riesgo o una gran capacidad para, o sea, no una gran capacidad, sino que han demostrado en el pasado que pueden defaultear o que pueden dejar de pagar. Default significa dejar de pagar, ¿sí?, los intereses o los capitales de esos bonos que están programados a 10, a 20 o a 100 años, digamos, de pago. Entonces esos bonos los compran en el mercado financiero a mitad de precio, ¿sí? Porque obviamente el jubilado alemán o japonés dice, espera 20 años más que me paguen o que no me paguen, lo vendo ahora al 20, al 15, al 30% de su valor, hago algo de dinero, recupero algo de dinero, y bueno, y ya que se encargue Aurelio, NM Capital, o el que sea, de cobrarle a la Argentina los bonos. Entonces ahí está lo que decía un compañero al principio, especulan en la justicia con judicializarle a los estados la cesación de pago y llevan, digamos, o sea, compran bonos que saben que son impagables o incobrables, por decirlo de algún modo, y lo llevan a la justicia para presionar a los estados. Entonces, bueno, ahí hay toda una controversia. De hecho, ustedes saben que la Argentina es uno de los países que más ha trabajado para la resolución que ha salido de las Naciones Unidas en 2015, sobre el derecho, sobre 2015-2017, sobre el derecho de los estados a la reestructuración de la deuda pública o de la deuda soberana, y la posibilidad, sí, Jans Paper exactamente, de poder, digamos, regular, ¿sí?, el accionar de estos capitales y de estos fondos. Por eso le dicen fondos buitre, porque compran bonos que saben que son impagables y que en realidad su tarea es trabajar en el mercado bursátil, y saben que todo lo que está en el mercado bursátil tiene una alta capacidad, una alta condición de riesgo. Entonces, después presiona a los estados, generando todas las condiciones en la economía y el derrame negativo que se produce para poder cobrarla, y esa es, digamos, la cuestión. El traslado que se hace, o la moralidad que hay en ese traslado que se hace de lo aleatorio, que es el mercado financiero, a después poder especular con la situación o la posibilidad, digamos, que tenga un Estado en su economía de recuperarse y poder pagar la deuda. Ahí hay una diferencia. El Club de París es otro grupo, porque ahí lo ponían el Club de París en algún momento. El Club de París es un grupo que depende del FMI, ¿sí? Por eso está atada siempre nuestra situación de arreglo con el FMI al Club de París. No es lo mismo que los fondos estos, los fondos buitre, que son estos capitales, digamos, como Elliott, o como NML o DART, que son, digamos, unos fondos privados, ¿sí? Que son realmente especulativos, y que
son los que dan origen a este juicio por el que la Fragata Libertad queda embargada. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que en base a ese proceso que se va a llevar adelante en Nueva York, y que en realidad se lleva adelante, ¿por qué? Porque en un decreto de 2004, los bonos de los que nosotros estamos hablando ahora son bonos que se emiten en el 94, ¿sí? Esos bonos que se emiten en el 94, en la época de Cavallo como ministro de Economía, se vuelven impagables. Ustedes saben, con la crisis del 2001 hay cesación de pago, default, y entonces el Congreso faculta al Poder Ejecutivo para que a través de la ley de emergencia reestructure el pago de esos bonos. Y se establece que no se va a pagar hasta que el Estado salga del estado de emergencia. Entonces, por un decreto de Kirchner en el 2004, se convoca a los acreedores a una reestructuración, o sea, que esto que decía Carola, un nuevo pacto para firmar nuevas condiciones de pago. Eso, dentro de los acreedores que teníamos, entra la mayoría, excepto este grupo, que es menos del 10%, que son por esos holdouts, son los que están afuera de la reestructuración, que no ingresan, y que no ingresan a raíz de estas cláusulas que decía Carola, que son las CAC, las cláusulas de acción colectiva, que ahora, a partir de esta regulación que se trata de hacer a través de la ONU, son sugeridas o están casi obligadas que se lleven adelante a través de los mecanismos de reestructuración, en donde se obliga que en todos los bonos el acreedor acepta a que, si hay una mayoría calificada o cualificada que acepte la reestructuración, debe aceptar esas condiciones. El problema en el juicio que nosotros estamos viendo en lo de la Fragata Libertad es que, como no había esas cláusulas de acción colectiva, los acreedores podían, digamos, o sea, separarse, no aceptar la reestructuración y ir a iniciar un proceso por separado, y entonces presionar por otro lado para el cobro de sus créditos. Y entonces se viola la famosa cláusula del par y paso, del trato igual que deben tener los acreedores. Entonces, donde hay acreedores que al aceptar la reestructuración aceptan que el Estado argentino haga, digamos, un recorte en el pago y les pague mucho menos, y los otros, como van por la justicia de Nueva York, logran cobrar tal vez un porcentaje más grande de sus bonos. Entonces esa era la discusión que se planteaba entre los bonistas en ese momento, y por eso había ese tironeo de estas acciones judiciales en todo lado contra la Argentina, y que generaba, por ejemplo, el hecho de que no se quería usar los aviones oficiales para los viajes, porque se decía que no todos los países le iban a reconocer la inmunidad a los tangos 01, 02, 03, que había posibilidad que embarguen en determinado aeropuerto un avión de Aerolíneas Argentinas, o la colección de vestidos de Evita que se estaba exponiendo en un museo no sé, en Londres. Entonces, está toda esa controversia respecto de qué pasa con bienes, que es la segunda discusión que nosotros tenemos que hacer. Si bien la Argentina se somete voluntariamente a la jurisdicción de otro Estado, de otros Estados, al emitir esos bonos, ¿cómo esas sentencias van a afectar nuestros bienes? ¿Sí? Y eso es lo que trata la sentencia de la Fragata Libertad. La llegada de un buque de guerra oficial de la Armada Argentina al puerto de un país en África, ¿sí? Sufre, ¿sí?, la medida judicial de embargo por el pedido de exhorto de un juicio que se está tramitando en Nueva York a raíz de estos bonos de los que estábamos hablando. Entonces, ¿tiene competencia ese tribunal? ¿Qué tribunal es? ¿Sí? ¿Qué tribunal es el de los chicos que han leído? ¿Qué tribunal es? ¿Tribunal Internacional del Mar? El Tribunal Internacional del Mar. ¿Y qué tipo de tribunal es ese? Internacional. Pero es un tribunal específico, es un tribunal que se crea en el ámbito de qué organismo internacional. ¿Han Un leído algo? organismo judicial independiente. El organismo, es un organismo de la CONVEMAR, es un organismo creado por la Convención del Derecho del Mar. Muy bien. Es un organismo que se crea, es un organismo medianamente nuevo. Tengan en cuenta que la CONVEMAR ha entrado en vigencia en el 94, que es un organismo dentro de las, o sea, que es un organismo que corresponde a
los tratados que están dentro de la Organización de las Naciones Unidas, y que es específico, es para tratar controversias sobre la interpretación y la aplicación de la normativa de la Convención del Mar. Eso es importante. Si un órgano judicial de las Naciones Unidas firma en el 82, perfecto, que tiene sede en Hamburgo, muchas gracias Atila. Ese organismo, ¿sí?, que tiene representación de como los tribunales internacionales, representación de los sistemas jurídicos de todo el mundo, tiene 21 jueces. Ghana no tenía representación del tribunal, y para este caso, para esta controversia, tiene que nombrar un juez ad hoc. Tiene una característica especial, que es un tribunal, digamos, un órgano específico para esta materia. Y que la posibilidad que tenían tanto Ghana como Argentina, como suscriptores, que alguno de ustedes lo ha dicho al principio, como suscriptores de la convención, es someterse a este tribunal, si estuvieran de acuerdo, porque ambos han ratificado la convención, ¿sí?, o pedirla, porque podían hacer reservas respecto de, digamos, de su sometimiento al Tribunal del Mar, respecto de algunos temas. De hecho, Argentina la tenía y la retira, Ghana no la tenía, y por eso van a la segunda opción, que es convocar un tribunal arbitral para que defina la situación dentro del marco de, como veíamos la clase pasada, de todos los medios de solución pacífica que los estados tienen a disposición para poder solucionar sus controversias. Ustedes tengan en cuenta que la guerra está prohibida desde 1927 por el Tratado O'Brien-Kellogg, digamos, y porque los estados se comprometen en la Carta de las Naciones Unidas a solucionar sus controversias de manera pacífica, y que el uso de la fuerza está en cabeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O ir a la Corte Internacional de Justicia como última instancia. Entonces, en base a esa situación, planteada la cuestión de que llega un buque de la Armada Argentina a un puerto de Ghana, y ese buque es aceptado primariamente por el Poder Ejecutivo de Ghana, pero después el Poder Judicial del mismo Estado, o sea, dos poderes del Estado, llevan adelante actos disímiles, ¿sí?, tienen diferencia en los actos. El Poder Ejecutivo acepta la llegada de la fragata, pero el Poder Judicial acepta el exhorto de la justicia norteamericana y toma en embargo. Nosotros, ¿qué hemos leído? Que la convención decía que los buques de guerra tienen ¿qué? Inmunidad. Inmunidad. Entonces ahí se da la cuestión. Si yo como Estado acepto que le doy el paso inocente, inclusive le doy la posibilidad de ingresar a las aguas interiores, como es atracar en el puerto, ¿sí?, por el otro lado, desconozco su inmunidad al ejercer el exhorto sobre el buque. Y ahí se traba la cuestión. Entonces, por un lado hay que analizar qué competencia tiene ese tribunal ante el cual Argentina se presenta, qué elementos tienen los estados. Ya hemos dicho, por la Convención del Mar tenían la posibilidad de ir al Tribunal del Mar, ir a un proceso arbitral, que es lo que después finalmente va a suceder, o ir a la Corte Internacional de Justicia, y a la vez, o sea, sobre qué se está discutiendo, porque la sentencia que nosotros vamos a ver es sobre las medidas provisionales, porque no se llega a resolver la cuestión del fondo. ¿Por qué? Porque hay una controversia respecto con Ghana, respecto de la constitución del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Y segundo, porque lo importante acá es determinar o reconocerle a ese buque de la Armada Argentina su inmunidad respecto del proceso de los fondos buitres que se estaba llevando en Norteamérica. ¿Por qué? Porque el principio general es, por más que el Estado haya renunciado a su inmunidad de jurisdicción en un proceso, no quiere decir que eso automáticamente implica, ¿sí?, su renuncia a la inmunidad de ejecución sobre sus bienes, y mucho menos sobre bienes que son bienes de uso oficial. Porque por eso estábamos tratando de encuadrarla a la fragata Libertad como un buque de guerra. Porque si yo considero, y Ghana lo reconoce, que la fragata Libertad es un buque de guerra, ¿qué dice la CONVEMAR que tiene?
Que el buque de guerra se le debe respetar la inmunidad, que Tiene puede, inmunidad digamos, y aparte, digamos, estaba absoluta. tripulado por gente que, digamos, tenía grado, tenía en posesión de Cumplía todas armas. las condiciones del artículo 29. ¿Se acuerdan que yo he leído el artículo 29? Todas las condiciones del artículo 29 se cumplían. Entonces, yo ahora, yo no sé si todos lo han leído, yo esperaba que todos lo hayan leído porque la idea era que puedan entre ustedes resolver las preguntas del caso, ¿sí? Porque se supone que si no lo van a poder leer en 20 minutos, no sé cómo quieren que hagamos, yo los iba a separar como la semana pasada en aulas, en pequeñas salas, para que puedan trabajar. Traten de, bueno, de ver las preguntas, lean las preguntas, vean cuáles son las dudas que tienen sobre las preguntas y volvemos, hacemos digamos, un pequeño corte de 15 minutos para que ustedes lean las preguntas y vean qué cosas de las preguntas no saben o no ha quedado claro, de lo que yo he dicho no ha quedado claro, y volvemos la última media hora y conversamos sobre esas dudas que quedan. ¿Les parece? Así hacemos el break. Profesora, yo quería destacar, digamos, que uno de Sí. los análisis que hace, digamos, la Convemar es reconocer, y hasta a mí me sorprendió, reconocer que el país, o sea, que Argentina es un país situado en un confín donde hay un hemisferio marítimo mayoritario y por excelencia, o sea, que no era desconocido que este país tenga una armada de guerra, o sea, no era lo mismo que fuera Bolivia, que bueno, decimos no teníamos puertos porque al ser un hemisferio marítimo, tenía la libertad de navegación, ya por derecho. Y esa libertad de navegación correspondía, como decía la compañera, al paso de tránsito y al paso inocente, más allá, digamos, de la marcha a puerto. Exacto. A ver, a la Argentina, el reconocimiento, bueno, un poco vos lo decías al principio, el reconocimiento de la fragata Libertad como buque de guerra, y si estaba registrado, digamos, dentro de los buques de guerra, va a ser el factor determinante para la resolución de las medidas provisionales que solicita, que el primero era justamente que se libere el buque, no solo por la inmunidad que se les reconoce, sino por una cuestión humanitaria de las personas que estaban ahí adentro. De hecho, cuando no se puede alcanzar una resolución del conflicto diplomático, el Estado organiza para que de las 300 personas que estaban en la tripulación, solo queden 44 a cargo, ¿sí? Y todo el resto, que eran personas de otros países, vuelvan, retornen a sus lugares, ¿sí? Justamente porque había que determinar esta situación de cuál era digamos, de cuál era la postura que tenían los estados frente a la interpretación de estos artículos. Lo que pasa es que Ghana va a alegar o va a argumentar, por supuesto, a favor de la posición de llevar adelante el exhorto, se tratando de fundamentar el por qué entiende que el exhorto se tenía que aplicar. El exhorto para ellos se tenía que aplicar porque era una cuestión que tenía que ver con la prórroga de jurisdicción que había hecho Argentina en el momento de emitir los bonos. Situación que no es lo mismo. Entonces, la doctrina general en el ámbito internacional tiene ya establecido que la prórroga o que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica necesariamente a la renuncia a la inmunidad de ejecución, ¿sí? Entonces, esa cuestión es la que se va a poner de manifiesto en estas posturas que plantean los dos estados, ¿sí? Incluso le corta todo el suministro como si fuera una declaración de guerra, o sea, fue muy al extremo, más allá de lo humanitario. Claro, bueno, porque ya ahí ya entran otras cuestiones que tenía que ver con la cuestión esta de lo comercial, digamos. El puerto de Tema es uno de los puertos más importantes de Ghana, y entonces económicamente tener parado semejante, digamos, buque, implicaba que estaba ocupando un lugar que podía venir otro buque y pagar en ese lugar. Argentina no paga porque una de las cosas que también se discute es si en función del uso oficial correspondía que se le cobre una fianza a la Argentina y que se le cobre, digamos, esta especie de garantía que Ghana le pedía a la Argentina
para llevar adelante, digamos, el destrave del embargo. Y no correspondía. $20 decía. 20 ¿Cómo? millones de dólares. 20 20 millones millones de de dólares. De dólares. Doctora, Sí, señor. hay uno de Sí. los argumentos que con el tema este que decía Gana, como para embargar o para retener el buque, era que le daba la inmunidad en aguas territoriales, y como el buque estaba en aguas internas, digamos, es por eso que ellos tomaron esa decisión. Ese es uno de los puntos, ¿no?, de los argumentos que ellos daban para retener, digamos, Claro. el buque, ¿no? Y Pero ahí bueno, cuando como usted nosotros bien hemos explicó, leído... sí, usted cuando- explicó bien de todo, que Claro, tiene, al ser nosotros, exactamente. tiene inmunidad no tan solo en territorial, sino en todo. Exactamente, porque vos cuando ingresás al Estado y permitís Sí. que atraque, Sí, doctor. y Le estoy reconociendo necesariamente, todo. exactamente, en todos los espacios. Lo que a mí me quedó una Entonces, duda, doctora, y a ver, como dice usted, un poquito para abrir la polémica o digamos, discutirlo al tema. Cuando ingresa a la fragata, tal vez no lo he leído bien esa parte, ingresa, y el exhorto que le habían emitido, digamos, a Gana, ¿ya estaba el exhorto o en el momento que ingresó, a los 2 o 3 días, o al primer, o cuándo les llega en realidad? ¿O ya estaba previamente y esperaron que ingrese y lo retuvieron? eso no lo vamos a saber nunca. El pedido, Bien. según las notas diplomáticas que están cursadas, el pedido de la Argentina a Ghana se hace en junio de 2012. Correcto. El ingreso de la fragata se hace el 1 de octubre del 2012. Y el exhorto, digamos, en realidad, la medida judicial dentro de Ghana se hace el 2 de octubre. Perfecto. En realidad, digamos, se supone que ingresa, o todo el aparato judicial, ustedes entienden, bueno, si abogados, saben cómo funcionan estas cosas. Seguro, Se pesquisa, digamos. Puede haber ocurrido, por eso era la pregunta. Claro, o sea, Perfecto. eso no lo vamos a saber, digamos, si es que ellos ya lo tenían preparado, pero bueno, dentro del plan de puertos que tenía la Argentina, era llegar. Lo que pasa es que también es real que la Argentina andaba escapando, por decirlo, no está bien que yo lo diga de ese modo, pero bueno, andaba escapando de ciertos puertos para evitar justamente, pero el puerto de Ghana, por desperfecto que estaba sufriendo la fragata, ingresa. Era necesario hacerlo ahí al atraque. Entonces se toma fundamentalmente esa ruta. Había otra posibilidad de hacer otra ruta, pero era el puerto más cercano en el que necesitaba hacer abastecimiento y el arreglo, digamos, mantenimiento de la fragata, pero se sabía que como pertenece al Commonwealth era probable que cooperara con algún tipo de medida pedida a través de un exhorto. Con respecto acá a lo que pregunta Mauricio, dice, no entiendo cómo se aplica el concepto de libertad de navegación, porque entre las cosas que pide Argentina, que solicita a la Argentina la medida provisional, es que se le permita abandonar, ya que Ghana decía que estaba en las aguas interiores, que estaba violando, digamos, su espacio marítimo, era que, bueno, déjenme que me vaya, para que yo pueda ejercer la libre navegación, ¿sí? Entonces, por eso también, o sea, los buques tienen, esa es la relación, digamos, la solicitud de la Argentina es que le permitan a la fragata como medida provisional ejercer la libertad de navegación por alta mar, y que no obstante eso, la libertad de navegación, si bien se reconoce como una libertad desde la alta mar, también hay una inmunidad que se reconoce a los buques de guerra en todos los espacios marítimos, ¿sí? No sé si eso queda claro, Mauricio. Acabo de, o sea, mientras hablaba con Mario, estaba pensando en un cambio de planes, veo que no han leído, está leyendo el chat, no han leído el caso, o sea que leer las preguntas va a ser como... Yo les recomiendo que vayan leyendo, chicos, por eso el caso está subido desde la semana pasada, para que justamente podamos avanzar, porque si no estas clases se vuelven como si fuera una clase teórica, hablo yo y algunos intervienen que han leído y los otros están ahí tomando el mate. Está correcto. Es bueno que ustedes aprovechen estas instancias para resolver dudas, porque si no después estudiar solo es aburrido. Yo voy a leer algunas preguntas de la guía tiene 20 preguntas.
sé que algunos se han quejado de que son muchas preguntas, pero a ver, la idea no es que las preguntas sean extensas, sino que las preguntas por ahí resuelvan cosas de manera simple para que a ustedes les quede y después cuando tengan que rendir o cuando tengan que analizar el caso, la pregunta les sirva justamente como una guía de estudio, ¿sí? Dice, ¿ante cuál tribunal se hace la presentación del caso? A ver si se acuerdan de lo que ya lo hemos dicho. Sí, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Muy bien, Silvia. ¿Y ese tribunal es un tribunal general? ¿Puede, digamos, plantearse cualquier cuestión o no? Y bueno, es un tribunal internacional que se ocupa y pertenece a la Convención de las Naciones Unidas. A la y que se Convención de aplica Derecho del Mar. a los derechos del mar. Sí, para mí, para los derechos del mar específicamente. Bien. O sea, los dos estados eran parte de la convención y aceptan, digamos, la jurisdicción de la Convención del Derecho del Mar. Sí. ¿Qué solicita la Argentina? Yo le voy a leer qué solicita la Argentina, yo lo tengo anotado acá como machete, ¿sí? Para que sea más claro y más corto. La Argentina solicita primero medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Exactamente. El levantamiento de la inmovilización del buque. ¿Querés contarnos, Federico, a ver si vos ahí ya participo en el chat? Federico, ¿querés contar? Si estás hablando, estás muteado. Desmuteate. No quiere hablar, parece. Bueno, la Argentina pide medidas provisionales, ¿sí? Pero no sé cómo sacar el audio. A ver, ahí. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí. Sí, primero que nada, la Argentina solicita ante Ghana el levantamiento de la inmovilización para poder salir al mar territorial justamente, como una de las peticiones, y también el provisionamiento en lo que respecta al combustible del buque, como así también de la alimentación de los tripulantes. Permitir toda esa situación, o sea, como medida provisional pide el levantamiento de la medida, está muy bien. Segundo, permitir el abastecimiento del buque, de la tripulación, ¿sí? Y que cese cualquier intento de Ghana, porque Ghana, esto que contaba en algún momento Carola, intenta hacer un abordaje al buque en base a una medida judicial que le habilita a la justicia ghanesa digamos, a las autoridades del puerto para poder sacar, porque ¿qué es lo que pasa? Después que pasa, o sea, estamos hablando entre el 1 de octubre y durante más de un mes está el buque parado ahí sin pagar nada en el puerto. Ustedes saben que como en cualquier lugar hay una tarifa por servicio, o sea, no es que yo me voy al estacionamiento del súper y lo dejo a mi auto toda la vida, o al estacionamiento del aeropuerto y me lo dejo toda la vida ahí y vuelvo cuando se me ocurre, sino que todo eso implica un gasto, un servicio que hay que pagar. Entonces, lo que la justicia ghanesa hace es habilitar a la autoridad del puerto para que intente moverla a la fragata y la lleve a otro lado del puerto o a otro puerto menos importante que el puerto de Teno. Entonces, Argentina se opone a esa medida, ¿sí? Y entre las cosas que pide es, estoy en el aula virtual, cátedra, no encuentro cosas prácticas, sí en el 4. Es justamente que no se sucedan este tipo de situaciones. Pero en la base, lo que pide la Argentina es, por un lado, esto, que se les reconozca a la fragata Libertad su inmunidad como buque de guerra. Y que en base a esa inmunidad, ¿sí?, se le ha otorgado el paso inocente y se le conceda la posibilidad de salir del puerto y poder retomar hacia el alta mar para poder, digamos, gozar de la libertad de navegación. ¿Sí? Entonces, esa es la posición de la Argentina. ¿Qué pide Ghana? Ghana dice, no corresponde esta controversia, no existe esta controversia. ¿Por qué? Primero porque el Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción sobre la cuestión, porque estamos hablando de un tema que lo tiene que dirimir la Argentina en
digamos, en la justicia de Nueva York. Segundo, si bien reconoce la inmunidad como buque de guerra de la Fragata Libertad, dice que está dentro de las aguas interiores y que por lo tanto, por eso, digamos, se produce este sometimiento, esta posibilidad del abordaje y todo lo demás. Y que como la Argentina, ¿sí? No ha demostrado la urgencia de todo esto del abastecimiento, porque dice que ellos han sido solícitos o han sido colaborativos, no están dadas las condiciones para que se pidan medidas provisionales, ¿sí? Entonces que para ellos, ¿sí?, no hay jurisdicción del Tribunal Internacional del Mar sobre la controversia. Y ahí es cuando el tribunal va a actuar y va a decir, acá hay demostrado, porque bueno, ya se hace la constatación de que realmente le habían sacado la electricidad, de que no le habían dado abastecimiento, de que se había producido este abordaje por esta medida que había habilitado la justicia ghanesa. O sea, hay una controversia respecto a la interpretación del artículo 32 de la Convención del Derecho del Mar. El artículo 32 es el artículo que habla de la inmunidad, ¿se acuerdan? A ver, yo lo voy a leer, ¿sí? De la inmunidad de los buques. Espérenme que lo encuentro con la Convención. Dice, el artículo 32 dice, con las excepciones previstas en la subsección A y en los artículos 30 y 31, ninguna disposición de esta convención afectará las inmunidades de los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales. Entonces, en base a ese artículo 32, es que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dice, acá hay un problema o una controversia respecto de la interpretación de ese artículo, y por lo tanto sí tengo competencia para resolver. El tema es que como Ghana no ha ratificado, digamos, el anexo el anexo 7 y el anexo 8, donde está establecida la competencia del tribunal, se va a habilitar la segunda posibilidad, que es la habilitación de un tribunal arbitral, o sea, que defina la cuestión a través de otro medio de solución de controversia, que es un tribunal arbitral donde las partes van a elegir a sus representantes, ¿sí? Mientras tanto eso suceda, sí están dadas las condiciones para resolver las medidas provisionales de urgencia. ¿Por qué? Porque la situación del buque argentino es realmente una situación en donde hay riesgo para las relaciones diplomáticas entre los estados, porque como hablaba al principio, creo que Carol había dicho, de que Argentina había intentado llevar adelante negociaciones directas o diplomáticas y habían fracasado, y a raíz de ese fracaso se había presentado ante la justicia ghanesa, y la justicia ghanesa le había fallado en contra y había permitido de que la autoridad del puerto trate de sacarla a la fragata, y que ya había dado órdenes el Ministerio de Defensa argentino para que el capitán del buque tome las armas en caso de que volviera a ocurrir otro evento del mismo tenor. Entonces se ponía en peligro, ¿sí?, las relaciones entre los estados. Entonces había que tomar una decisión, y la decisión era justamente solicitarle a Ghana que lleve adelante el levantamiento del embargo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que va a definir esta sentencia. La sentencia solamente va a tratar, no va a resolver el fondo de la cuestión, sino solamente las medidas provisionales solicitadas por la Argentina, y queda en suspenso para cuando se constituya el tribunal futuro, que no se constituyó, la resolución de la cuestión principal, pero se deja en claro por el tribunal que el buque de la Armada, la Fragata Libertad, es un buque de guerra, ¿sí? Y como habían dicho acá, o sea, porque le corresponden todas las características establecidas en el artículo 32, o sea, dirime esa cuestión de la interpretación disímil que tenían Ghana y la Argentina respecto de cuál era la situación de la fragata, ¿sí? Doctora, Otra cosa, sí. ¿En qué momento toma, digamos, en virtud de qué artículo toma relevancia, digamos, como presupuesto fáctico para la competencia del tribunal, la cuestión esta de la urgencia? ¿Dónde está prevista que sea un elemento trascendente? La urgencia
Están Sí. previstas en el procedimiento que está establecido tanto en el estatuto y el reglamento de la convención como en la convención. ¿Sí? Las medidas provisionales que se pueden solicitar hasta tanto son parte del procedimiento a partir de los artículos 283 del capítulo donde está la resolución de las controversias. ¿Sí? Y donde en realidad lo que hay, no tanto la urgencia, sino el tema de la posibilidad de que las relaciones entre los dos estados, ¿sí? Están en peligro. La ruptura de las relaciones amistosas está en peligro en función de los antecedentes que se han ido, digamos, sucediendo. No, se evite una guerra de paz. O sea que, seguro. por ejemplo, en este caso, si no se hubiera No demostrado sé. esa urgencia, no hubiera, o probablemente no hubiera sido competente para intervenir este tribunal. El tribunal basa su intervención en la interpretación del artículo 32, ¿sí? Correcto. Y la resolución de las medidas en el peligro que corren las relaciones de amistad y, bueno, y la situación en la que se encuentra la tripulación Claro. esta que está a cargo de la Se fragata. reconoce al buque como buque de guerra. Eso Reconoce al básicamente. buque como buque de guerra y segundo, que está en peligro, o sea que los daños, dice la sentencia, ya les digo como dice la sentencia. Porque el tribunal le pide a Ghana que cese las violaciones, que pague una compensación adecuada y que dice ofrezca un solemne saludo a la bandera por daño moral. Claro, La eso pide bandera- la Argentina. Dice, tiene que haber esa fragata de ser abastecida a ese fin. Bueno, dice, prescribe, dice, por unanimidad prescribe, esperando la decisión del tribunal arbitral previsto en el anexo 7, las medidas provisionales siguientes en virtud del artículo 90, ¿sí? Párrafo 5, que es el que habla de el peligro, digamos, en las relaciones entre los estados. Dice, Ghana debe proceder inmediatamente sin condiciones de levantamiento de la inmovilización de la fragata Ara Libertad, debe actuar de un modo que su comandante y su tripulación puedan dejar el puerto de Tema y las zonas marítimas bajo jurisdicción ganesa, y debe encargarse de que la fragata sea abastecida a este fin. ¿Sí? Bueno, después pide el informe, pero quiero leer en una parte en donde dice, consideran que vista la circunstancia del presente caso, la urgencia de la situación exige que el tribunal prescriba de conformidad con el artículo 290, párrafo 5 de la Convención, medidas provisionales destinadas a garantizar el pleno respeto de las reglas aplicables del derecho internacional, preservan así los derechos respectivos de cada parte. ¿Sí? Y bueno, y exhorta a las partes a que se abstengan de todo acto de cualquier naturaleza que pueda agravar o ampliar la controversia sometida al tribunal. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con este incidente que se produce el 7 de noviembre, en donde a raíz de una medida judicial, las autoridades del puerto ingresan, digamos, intentan ingresar para desplazar a la fragata de la posición que tenía y llevarla a otro puerto. Y la orden que tiene, bueno, como cualquier capitán, digamos, es de levantar armas contra cualquier intromisión que se haga ilegítima. Y eso lleva o sea, eso se detiene, digamos, esa situación, gracias al accionar diplomático de la embajadora, que llega en ese momento y logra, digamos, apaciguar el evento. Se evita un conflicto Pero eso, de guerra, doctora. Se evita, sí, se evita, sí, un porque eso conflicto podría haber no una guerra. Tengan en cuenta que el concepto de guerra es controvertido en el derecho internacional. Un conflicto y que la cuestión está que como no había posibilidad de solución y había hostilidad, porque después los días siguientes le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan los suministros, Argentina ya había dado órdenes de que si se produjera de vuelta una situación de abordaje, estaba autorizado el capitán y la tripulación a hacer uso de las armas de fuego. De las armas, entiendo. Está bien, claro, claro. Entonces, sí, lo que se intenta es apaciguar el conflicto diplomático por medio de solución pacífica. De hecho, Argentina desde el primer momento busca eso, o sea, ir por los medios establecidos en la carta. Bien. ¿Se acuerdan en qué consistía el derecho de paso? Hemos leído la convención. Por el en el tema artículo del 17, derecho a la 18. bandera. ¿Cómo? Basado en el tema de la bandera.
El derecho de paso. Claro, bueno, todos los buques del artículo 14. deben, sí, en el artículo 18, o sea, todos los buques deben enarbolar un pabellón, el pabellón, digamos, el cual representan. El derecho de paso es el derecho que tienen los estados, ¿sí? Que se lo debe conceder el Estado ribereño, o sea, el Estado que tiene jurisdicción y soberanía sobre el espacio jurídico, de que ese buque extranjero ingrese a esas aguas jurisdiccionales y hago paso por el mar territorial, o sea que es la zona adyacente a la costa, o sea, la que con mayor soberanía ejerce el Estado, y pueda, ya sea hacer un pase, ¿sí? Dice el artículo 17, o detenerse, en el caso de que fuera necesario, si estuviera justificado, detenerse, o sea, atracar. Tal cual. O sea, en el puerto. Eso ya implica, en algunos casos, ingresar, según la línea de base de la que se tome, ingresar a las aguas interiores. Ese es el derecho que tienen los estados para que un buque extranjero transite, o sea, es un derecho que le dan a los terceros estados, ¿sí? Para que el buque extranjero, o sea, el derecho se lo otorga, ¿sí? el estado ribereño, el estado que es el que tiene la soberanía sobre ese espacio, le da a los otros estados, los terceros estados, para que sus buques puedan transitar. Por ejemplo, ingresa por el mar territorial argentino, pero en realidad quiere ingresar a las aguas interiores de Uruguay, ¿sí? Entonces no va a atracar en el puerto de Argentina, va a pasar de manera rápida e ininterrumpida, acuérdense, va a pasar por ahí. ¿Está claro? Otra cuestión que me parece, bueno, que tienen que tener bien en cuenta. La condición de la fragata Libertad como buque de guerra le va a dar, ¿sí? La consecuencia va a ser el respeto de su inmunidad de ejecución. O sea que acá lo que nosotros tenemos que tener en claro es que por más que la posición de Ghana sea de que como la Argentina había renunciado a su inmunidad de jurisdicción, el exhorto era válido, ¿sí? O sea, entendía que el exhorto era aplicable, porque si se estaba discutiendo la posibilidad de una sentencia, digamos, de ejecutar una sentencia en los tribunales de Nueva York, el embargo o digamos, la medida, digamos, la medida cautelar sobre un bien argentino era una consecuencia lógica. En el derecho internacional, respecto de las inmunidades de jurisdicción y ejecución, no es así, ¿sí? Hay bienes que están exentos de la inmunidad, están exentos, digamos, de la posibilidad de aplicársele medidas cautelares o medidas de ejecución de otro estado, y son los bienes, por ejemplo, los buques de guerra, que no solamente está dispuesto en la Convención de Derecho al Mar, sino también en la Convención de Bruselas, ¿sí? Sobre inmunidad de los buques de guerra, y todo lo que son los buques de uso oficial, también aviones de uso oficial, aviones que se usan, digamos, para la defensa del Estado, las cuentas diplomáticas, ¿sí? Que también son cuentas que tienen que ver con los intereses esenciales del Estado, o sea, la representación de los Estados en otros países. Entonces, dejar... Los aviones de bandera, doctora. Pero los aviones de bandera de uso oficial, cuando no es comercial, porque ahí está la controversia. ¿Qué pasa cuando el avión oficial es de uso comercial? ¿O qué pasa cuando el inmueble, cito en el estado territorial, es un inmueble oficial, pero en realidad está alquilado a un banco o a un dentista nacional del estado del Foro? Okay. ¿Puedo embargar ese bien? Entonces ahí, bueno, el tango 01 no, ahí está la controversia, porque esos bienes no son los sustraídos, porque ahí ya la legislación, esta convención que yo les digo de las Naciones Unidas, que está suscripta en el 2004, y la doctrina también empieza a entender que hay bienes que si no son, o sea, que por más que sean oficiales, pero su uso no es oficial, ¿sí? Entonces ahí sí, en ese caso, se puede, digamos, hacer, se podría, digamos, hacer uso de una medida de ejecución, se podrían sí embargar un bien.
Lo que pasa es que es todo controvertido y hay mucha jurisprudencia respecto de qué pasa en esos casos, porque hay casos en donde se acepta y hay casos en donde no se acepta, porque lo que dice la mayoría de la doctrina en el ámbito de lo que es la renuncia a la inmunidad de ejecución, que es el Estado el que voluntariamente tiene que ofrecer los bienes para cumplir la sentencia. Porque el Estado sabe cuáles son los bienes que puede disponer, ¿sí? Obviamente que los bienes del patrimonio cultural, las cuentas de los bancos centrales, las cuentas diplomáticas, los buques de guerra, los aviones de guerra, los dispositivos que se usan para la defensa, esos son bienes que no están, digamos, disponibles por otros estados, pero hay otros bienes que sí son oficiales, pero que no son de uso oficial o que no son de uso de los intereses esenciales del Estado, que sí podrían, digamos, atender al respaldo, a la garantía digamos, de los juicios que el Estado tenga en el extranjero. Pero siempre lo que se espera, lo que la mayoría de las legislaciones establece y lo que la mayoría de los estados establece es que sea el Estado por común acuerdo que ofrezca los bienes con los que va a cubrir la ejecución de las sentencias que tiene pendiente en el extranjero, ¿sí? Y no tenga que someter por medidas, digamos, por medidas cautelares o por medidas, digamos, de ejecución que se hagan por parte de los tribunales extranjeros. Dice ahí que fijar, no sé qué dice, fijan donde cuenta factores políticos de fondo, sí, como lo dice el nombre de la materia, por eso jurisprudencia es tan pendular, exactamente, hay mucho, también tiene mucho que ver la época, el Estado, ha cambiado mucho, digamos, Doctora, también la cuestión. Este año que pasamos de pandemia fue una sacudida grande para el derecho internacional que estaba bastante como obsoleto y que ha puesto sobre la mesa muchas cuestiones que a lo mejor no estaban legisladas, ¿no? Sí, o hay cuestiones que van mutando. Por esto que plantea acá Mauricio, dice el transporte de la vacuna. Bueno, en ese caso las aeronaves de aerolínea están justo en ese momento sometidas al uso oficial. Es muy importante poder determinar el tema del uso del bien en el momento en el que está produciéndose el evento, ¿sí? Porque hay jurisprudencia, por ejemplo, de buques privados, pero que estaban sometidos a un uso oficial, en donde se les ha reconocido inmunidad, como al revés, hay jurisprudencia en donde el buque o la aeronave era oficial, o sea, era del Estado, pero estaba sometido a un uso comercial y no se le ha reconocido la inmunidad. Entonces, tiene mucho que ver también con el contexto de la situación. En este caso, la fragata tenía todos los elementos para ser reconocido como buque de guerra, y había, digamos, toda una previsión, o sea, se habían hecho todas digamos, todo el plan de atraque en base a las disposiciones de la CONVEMAR. Dice, ¿qué es lo determinante? El uso, la naturaleza del bien. El uso. El uso generalmente es lo más determinante en el caso de la ejecución, ¿no? De la inmunidad de ejecución para la nueva legislación. Pero tengan en cuenta que hay convenciones, como les digo, la CONVEMAR, las convenciones que establecen, digamos, la Convención de Bruselas, hay bienes como los bienes del patrimonio cultural, las cuentas oficiales, esas están exentas de cualquier medida de ejecución, ¿sí? Bueno, dudas hasta acá, porque ya estamos cumpliendo el horario. El principio de estope. Parcial, va a ser... Sí, perdón. Sí, Carola. Con el tema en el parcial, va a ser un tema, digamos, de pregunta, digamos, el trabajo práctico también. Todos los temas van a ser de preguntas, ya sean los teóricos como los trabajos prácticos, sí. La idea es que ustedes estudien los casos para que, con estas guías, para que les sirvan para poder responder en los exámenes, ¿sí? El análisis del caso. ¿Saben lo que es el caso del estoppel? ¿Saben cuál es el principio del estoppel? Yo no. ¿No? El estoppel es la famosa doctrina de los actos propios, ¿sí? Que conocemos en el derecho interno.
La doctrina de los actos propios dice, y esto en la unidad 2, en la clase de la unidad 2, yo he hablado un poco de esto, si me escuchan en el audio, parezco autoayuda, digamos. En el audio 1, no, en la clase de esa, ahí yo les explico lo que es la doctrina del estoppel, es justamente cuando un Estado, mediante una conducta o un acto que lleva adelante, ¿sí?, no puede ir en contra de esa, si bien es unilateral, no puede ir en contra de lo que hizo, de la conducta o el acto que llevó adelante. ¿Por qué? Porque de esa conducta o de ese acto que previamente hizo, devienen derechos o expectativas de otro Estado. O sea, no se puede ir en contra de los propios actos, dice la doctrina del derecho interno. Entonces, cuando hablamos del estoppel, estamos hablando que en el caso de Ghana, por un lado, le permite a la Argentina, ¿sí?, ingresar, le permite a la fragata Libertad, ¿sí?, autorizándole como un buque de la Armada Argentina, ingresar a su puerto, ingresar a sus aguas jurisdiccionales y atracar en el puerto de Tema, como una medida que lleva adelante el Poder Ejecutivo, y por el otro lado, 2 días después, el Poder Judicial, o sea, otro órgano del Estado, emite una orden judicial cumpliendo el exhorto de un juez de Nueva York. Entonces ahí el propio Estado, el Estado es uno solo, es un ente, y para el derecho internacional ustedes saben que no importa lo que pasa dentro del Estado, cuál es mi organización política, sino que la responsabilidad es del Estado, por acción u omisión, ya sea de cualquiera de los órganos del Estado. Entonces, ahí se aplica el principio, si bien Argentina no lo alegó en este caso, pero se aplica para el derecho internacional, la doctrina del acto propio también. ¿Por qué? Porque Ghana no puede, por un lado el Poder Ejecutivo decir una cosa, y por el otro lado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial desconocer. O sea, por un lado, al permitir el ingreso de la fragata por la Convención de Derecho del Mar, les reconozco la inmunidad, les reconozco los derechos como un buque de un Estado soberano, entonces permito que ingrese y que se cumpla lo que dice el artículo 18, 19, 29, 32, todos los artículos como 90, 95, todo lo que hemos leído, ¿sí? Pero por el otro lado, al llevar adelante el exhorto del juez de Nueva York, estoy desconociendo esa inmunidad que es reconocido cuando permite el ingreso, ¿sí? Entonces, esa situación, ¿sí?, es la que plantea justamente la aplicación de la doctrina del estoppel. Los Estados no pueden ir en contra de sus propios actos. Si bien la Argentina no lo alegó, pero sería de aplicación en este caso, para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque eso puede llevar adelante la responsabilidad internacional del Estado. Porque uno, ya van a ver cuando vean la unidad 9 con el doctor, eso es lo bueno de analizar fallo, que se abre un montón de cosas que ustedes lo ven en la doctrina como separado, pero acá, que cuando vean la responsabilidad internacional, la responsabilidad internacional es al Estado por el accionar de cualquiera de sus órganos, ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces, entre la acción u omisión que el Estado puede llevar adelante por el Poder Ejecutivo es desconocer una norma de un tratado internacional. Y el Poder Judicial también, a través de una sentencia o una medida cautelar. Y es lo que está haciendo en este caso Ghana. Entonces está desconociendo la inmunidad que les reconoce la Convención de Viena al buque. Entonces, por eso, esa situación también puede ser objeto de un proceso o de una demanda por responsabilidad internacional para el Estado de Ghana. Pero Argentina no lo alega, pero estaba bueno que ustedes lo vean para que vayan, digamos, analizando estos institutos para las bolillas que siguen. Aparte de responsabilidad internacional es el tema central de esta materia, ¿sí? La próxima, no sé si quedó claro para quien pregunta del estoppel. Muy buena clase, doctora, muchas felicidades. Muchas gracias. Espectacular. Termina naturaleza el bien, dice, para Cecilia Ponce que preguntaba. Dice, ¿cuándo sería la próxima clase? El martes que viene a las 16 horas, unidad 3, le pedimos que por favor participen, ¿sí? Me quedaría ahora. Ok, tremenda clase, bueno, gracias, me alegro que le haya gustado. En este caso no se aplica por la discrepancia de los poderes. Sí se aplica, en este caso es justamente los dos estados, pero Argentina no lo alega, dice. Qué difícil va a ser, no. Ustedes tienen que
no tienen que pensar eso, tienen que estudiar y tienen que analizar y todos aprendemos. Yo aprendo, ustedes aprenden, así que ustedes tienen que pensar siempre en que dando lo mejor se supera cualquier obstáculo. Dice, yo creo que no, al contrario, ustedes me tienen que superar y esa es la idea, ustedes tienen que ser mucho mejor que yo. Gracias, espero que nos veamos, bueno, me alegro, muchas gracias por el saludo, mucho dicen, ¿qué vamos a ver? El 3, unidad 3, subjetividad internacional. No hay dudas, chicos, cualquier duda, escriban por el foro, escriban por el aula virtual, no dejen de estudiar, seguramente va a haber una clase de consulta previa al parcial, así que vayan anotando las dudas también, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias y, Gracias a usted, profesor. Gracias. Y nos vemos próximo. Linda la clase. Que anden muy bien, Gracias. muchas gracias, chicos, Hasta luego, que anden gracias. bien. Hasta luego, doctora, Gracias que ande bien. Hasta luego, que anden Gracias. bien. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, gracias. Profesora, disculpe, Sí. el fallo de la